buenas noches, bienvenidos a Séptimo Día, la mesa de debates más grande de la televisión del Uruguay. Hoy vamos a estar discutiendo, haciendo una evaluación y discutiendo también cómo han sido los primeros 100 días del gobierno de Yamandu Orsi, cuáles han sido los principales logros, los principales problemas, los hechos destacados, qué nos indican estos primeros 100 días de lo que va a venir en el resto del gobierno. Para discutirlo lo vamos a hacer con un panel integrado. Para empezar, con dos periodistas que forman parte fija del panel. Martín Aguirre, Natalia Ubal, bienvenidos. Hola, Leo. Otro domingo más acá. Vamos a presentar a los invitados especiales para hoy. El senador Eduardo Brenta, del Frente Amplio. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda. Buenas noches. Acá agradecido por la invitación y debutando en esta mesa de este lado. Exactamente. Quien no debuta es la senadora Betiana Díaz, que nos ha acompañado en el siglo anterior y hoy está de vuelta. Bienvenida. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y el senador del Partido Nacional, Javier García. Bienvenido también. Gracias, Leo. Un placer estar acá. Antes de empezar a discutir, les propongo ver un pequeño resumen que preparó la producción del programa respecto a lo que han sido estos primeros 3 meses del gobierno de Orsi. Lo fundamental es resolver de manera correcta y accesible, por supuesto también sustentable, el tema de la provisión de agua potable. Esta es mi mansión. Les aclaro también que pago más porque los baldíos en Montevideo se pagan más que una contribución. En honor al viejo, hoy el Instituto de Colonización compró 4.000 hectáreas para los trabajadores rurales. El presidente de la República instaló el sistema integrado de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Para Portugal hemos designado a la doctora Carolina H. Para la UNESCO y la OECD hemos designado a la escribana Beatriz Argimón. Que tenemos algunos puntos que nos alertan y que nos llevan a tomar esta decisión de que la biblioteca va a estar cerrada al público en general. Hoy estamos escribiendo un nuevo capítulo en esta historia y necesitamos el compromiso de todas y todas para que el cuidado le gane a los intereses económicos que afectan a la salud de nuestro pueblo. Lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es elevar en 8 puntos la reducción del IMESI con el propósito de converger a una política común del tratamiento del IMESI a nivel de fronteras. Yo condené y condeno la escalada militar que está llevando Netanyahu sobre Gaza. La primera reacción ante los secuestros y lo del 7 de octubre se podía entender, ahora tiene que tener un fin. Ese es uno de los compromisos de campaña de este gobierno, que era que existiera un bono para todas las familias que envían sus hijos a la educación primaria para los útiles escolares. Yo soy optimista, creo que el sistema político uruguayo tiene que encontrar una solución para este tema, que minimice las contribuciones de los ciudadanos. Esto es un reconocimiento no a ser una excepción, sino a un pueblo uruguayo que ha sabido construir sobre esa acumulación positiva que a lo largo de la historia hemos ido recogiendo. Y para empezar, les propongo un ejercicio casi periodístico. Definamos en una frase, en un título, lo que han sido estos 100 primeros días de gobierno. Y como es periodístico, empecemos por la gente que tiene facilidad, ¿no? Empecemos por los periodistas, para que los otros tengan tiempo de ir pensándolo. Martín, ¿qué título le pondrías? Yo le pondría predecible. Creo que cualquiera que haya visto la campaña no se puede sorprender mucho de lo que hemos visto en estos primeros 100 días. ¿Natalia? Me mataste, Leo, con lo del titular. Yo voy a hacer algo un poco más extenso. Me parece que es un gobierno con equipos solventes en muchas áreas que está trabajando. Está quedando mal con sus periodistas de la redacción que dicen, no puede ser que la directora no ponga un título. Disculpen. Bueno, no, yo no soy más directora, soy editora de política, pero también, perdón a los periodistas, pero no, me parece que no se puede, es difícil de resumir en una frase corta. Voy a hacer una frase un poco más larga. Me parece que es un gobierno, como decía, con equipos solventes en distintas áreas,
que está trabajando en algunas medidas orientadas al objetivo programático central del Frente Amplio, que es el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad. Algunas de ellas se han anunciado, otras todavía no, se van a anunciar seguramente en el presupuesto, que ha tenido problemas para marcar la agenda pública y marcar el ritmo de la discusión pública, y que ha tenido problemas para construir una síntesis política, un relato integrador de lo que está haciendo. Y ha tenido además algunos problemas con sus jerarcas que los resolvió, a mi juicio, bastante rápidamente. Ojeda me miraba con Qué cara de... frase más larga. Ya tengo... Sí. No, me está sorprendido porque sin título en el diario se va a complicar, porque le va a quedar un poco largo de la negrita, digamos. Yo si tuviera que resumir en una frase, Ojeda, sí. diría una luna de miel muy lluviosa. Puede tener ventajas. Poético. Siempre genera eso de que hay muchos que tienen el chascarrillo que genera ventaja. Cada uno verá cómo lo lee. Yo lo dejo abierto. Brenta. No, yo diría un gobierno que gobierna con los lineamientos del presidente, cuando anunció la revolución de las pequeñas cosas. Javier García. Un gobierno sin rumbo y lleno de excusas. De excusas y escándalos. Cuando... Ya le doy la palabra para... Ese es el título. Ahora... Bueno, pero como Natalia hizo una monografía, me prendo esa monografía. Hay que revelarla. Una frase más. Cuando uno tiene que darle tanta, como se ha visto en estos días, hay tanto programa y tanto análisis sobre los 100 días, nunca visto, nunca solo tanto, es porque cuesta explicar qué hubo en 100 días. Betiana Díaz. Un gobierno que sabe cumplir. Y un poco en la línea de lo que planteaba Eduardo con la revolución de las cosas simples, que fue parte de nuestro eslogan de campaña. Bien, están planteados los títulos, son dos visiones que no coinciden como era de esperar. No, con la lluvia coincidimos. Con la lluvia coincidimos. Sí, claro. ¿Viste? ¿Quién, Brenta, explaye lo que decía el titular? Claro. Ahora es la bajada, ¿no? Ahora la bajada. En realidad yo creo que, primero, el gobierno se ha encontrado con una situación fiscal mucho más compleja de la que esperábamos, digamos, ¿no? Yo tengo aquí el desglose, no lo voy a hacer, se ha difundido bastante, ¿no? Pero nos encontramos con lo que dice la rendición de cuentas, unos 970 millones de dólares entre gastos postergados y gastos comprometidos, que claramente indican que el déficit fiscal con el cual se anunció el fin del gobierno anterior no es el déficit fiscal que realmente tenemos. Con un escenario internacional extremadamente complejo, bueno, basta ver, ¿no?, el informativo de hoy para darnos cuenta cuál es el escenario. Ya, por ejemplo, subió el precio del petróleo y no es una excusa, es un dato. Y me parece que el gobierno ha venido trabajando en silencio o quizás no siendo capaz de marcar la agenda, pero con un dato muy relevante que a mí me gustaría plantear como criterio general. Cuando hablamos del gobierno hablamos de todo, ¿no? No del Poder Ejecutivo. Y este es el primer gobierno desde 1985, de la recuperación democrática, sin mayorías parlamentarias. Por lo tanto, yo para jugar al gobierno, jugaría al gobierno y a la oposición. Y hasta ahora lo que hemos encontrado de parte de la oposición es una negativa prácticamente a todos los proyectos importantes que han ingresado al Parlamento de este gobierno que no tiene mayorías parlamentarias. Por lo tanto, una situación novedosa en la realidad uruguaya post-dictadura. ¿La oposición está trancando al gobierno aprovechando que el gobierno no tiene mayoría parlamentaria? El desafío de estas mesas es no entrar en modo barra brava, ¿no? Y tratar de entrar en algún lugar un poco más razonable, si se quiere. Yo lo que siento es que es un gobierno que no se termina de acomodar. Que es lo que dice Caetano, lo que dice Chaschetti. Esos primeros 10 minutos de partido donde el cuadro no se para la cancha, no tiene muy claro dónde juegan, no conectamos dos pelotas. Esa es la sensación que yo percibo. Y que en 100 días de repente capaz que no da para mostrar resultados, pero sí para mostrar un cuadro separado en cancha que proyecta un partido hacia los 90 minutos, que es lo que no estamos viendo hoy. Y una de las claves es que creo que todavía no se cambió el chip para entender que el gobierno no tiene mayoría parlamentaria. Y te pongo un ejemplo, la razón del artillero. Si tú vas a mandar un proyecto de ley clave al Parlamento, te comunicás primero si no tenés mayorías parlamentarias. No lo tirás como quien tira algún desecho al río, esperás que diputados lo destruya y después le pedís al Senado que lo resuelva. Pero no por un tema de quién es gobierno o quién es oposición, es la lógica negocial más natural. Uno agarra cualquier manual, el de Harvard, negociación, y usted tiene esto, no tiene mayoría, no se rife a que no se lo voten. Capaz que la otra opción fue que se subestimó de repente que esos dos votos aparecerían más fácil.
yo estoy para conversar. Ahora, si nadie te llama y te tiran los proyectos, y bueno, lamentablemente tampoco ayudan a que el trajinar parlamentario llegue a buen puerto. Entonces, si vamos a juzgar todo, un gobierno que tiene un montón de gente con toda la experiencia parlamentaria acumulada, que deje llegar proyectos clave a que vivan como vivan, te muestra que se pasa la pelota a ese cuadro que no termina de pararse en cancha. Betiana Díaz, ¿no se ha sabido acomodarse el Frente Amplio a la nueva realidad sin mayoría parlamentaria? Yo creo que, a ver, lo que plantea Andrés me parece que tiene que ver con su reciente llegada al Parlamento. En general, que nosotros somos un sistema bicameral y las discusiones se dan aparte. Yo creo que hay otro problema con la oposición y es que no hay liderazgos claros, ¿no? De hecho, ahora con Caja Profesional nos ha pasado. No tenés un interlocutor por partido, tenés varios. Y eso es parte de algo que es un fenómeno relativamente nuevo, que tiene que ver con la instalación de las bancadas parlamentarias. Yo creo que también responde a eso, a la construcción de mayorías adentro de los partidos y a las internas de los partidos. Yo creo que en ese sentido era esperable que los primeros meses estuviésemos viendo cómo negociar con qué oposiciones, porque tampoco es algo homogéneo la oposición. Y la oposición que hay en el Senado poco tiene que ver con la oposición que hay en diputados, que es mucho más plural, diversa, y que además por fuera de lo que conforma la coalición también hay votos, ¿no? Entonces, creo que ese no ha sido el gran problema. Lo que sí es cierto es que hay discusiones que tienen un altísimo costo político, que no han tenido resolución en otros periodos de gobierno y que hoy nos encontramos con la urgencia de resolver. Y eso seguramente lo vamos a discutir probablemente con mucho diálogo en la bancada del Senado y en diputados también, ¿cómo no? Javier. Desarrollo del título, porque creo que yo decía sin rumbo y con excusas, y ya empezaron las excusas. A ver, ¿cuáles son las excusas? El déficit fiscal. Yo recomiendo, me gusta estudiar mucho, ¿no? Y si uno va a la página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, ahora lo pueden hacer, van a encontrar el déficit fiscal. Comunicación del 31 de marzo, déficit fiscal 3,3. Del 30 de abril 3,1, del 30 de mayo 3,1. Este es el déficit fiscal que encontraron. Y se acuerdan del relato, ¿no? Porque es la excusa y el relato. Después lo otro es la oposición. Pero pongamos las cosas en su lugar, porque parece que a la ministra Cairo la designó la oposición. La ministra Cairo la decidió Orsi. A la vicepresidenta del Puerto, que duró 48 horas en el cargo, ¿quién la nombró? El presidente Orsi. La compra de un campo a los gritos en el cortejo fúnebre, ¿quién lo hizo? El secretario de la presidencia. En fin, no son decisiones de la oposición. Ahora, comparemos oposiciones, porque me parece que si no el relato prevalece. ¿Cuál fue la oposición que tuvimos nosotros cuando asumimos en marzo del 2020? A los 13 días desemboca la pandemia. ¿Saben qué hizo la oposición? Ustedes lo saben, un caceroleo. Esa es la oposición que tuvimos nosotros. Comparen en el medio de la incertidumbre de lo que significó la pandemia, de lo que era para el mundo y para el Uruguay, que la oposición que tuvimos nosotros empezó con un caceroleo. Y agrego algo más, la falta de iniciativa. Como se ha vivido de escándalo en escándalo, si ustedes van a la página de Presidencia, háganlo ahora, busquen proyectos de ley. 3 proyectos de ley. 3. 1 por mes. Vayamos. Recién Betiana decía, resolviendo el problema de la caja profesional. Pero el problema de la caja profesional lo pueden haber resuelto en el 2023, cuando Luis Lacalle Pou, el presidente de la República, mandó un proyecto de ley que hubiera resuelto, la coalición no pudo ya, y no lo votó el Frente Amplio. Porque en realidad la coalición no tenía los votos. Es un problema del Frente Amplio, no era del gobierno. Casmo, es lo que continuaba el salvataje que empezó nuestro gobierno. La rendición de cuentas ahora, es decir, yo decía, sin rumbo, porque fueron 100 días donde hay que explicar qué hubo porque la gente no lo ve, con excusas múltiples. Uno esperaría que no hubiera que preguntar qué se van a hacer en los próximos 100 días. El gobierno debería asumir. ¿Por qué era previsible todo este panorama que se ha dicho? ¿Por qué te parece previsible, Martín? No, a ver, yo creo que se compara mucho con otros gobiernos que venían con proyectos de reformas muy grandes, ¿no? Bueno, la LUC, gobiernos anteriores del Frente Amplio que venían con reforma de la salud, una cantidad de reformas ya como muy planteadas. Y me parece que en la campaña no se vieron proyectos o planteos de cambios drásticos, de reformas, de cosas así que llenaran el ojo como... Creo que había una percepción de parte de los dos partidos, de las dos coaliciones,
de que el Uruguay no quería demasiados cambios. Y eso es un poco lo que está reflejando esto. Yo creo que es un error, ¿no? Porque me parece que incluso algo que no comparte probablemente la mayoría de la sociedad, pero Uruguay necesita reformas de fondo, pero me parece que no hay mucho ambiente para eso. Y creo que lo que pasa, que sí me parece más peligroso, es que empieza a permear una sensación en la gente de que como que no hay demasiado claro hacia dónde ir, como que hay una especie de flotar un poco y tratar de no hacer demasiadas olas y que así vamos a andar bien 5 años. No lo digo solo de la gestión Orsi en sí, lo digo en buena parte de la sociedad, y me parece que eso es un error. Por otro lado, hay un par de cosas que sí que parecen un poco más preocupantes, que son la incidencia a veces de algunos grupos de presión en algunas medidas que de repente no son grandes titulares, pero que tienen incidencia. Yo marcaba acá, por ejemplo, desde el lado sindical, el cambio en el tema de las certificaciones médicas, que me parece que es un tema muy importante para el Uruguay y que se ha puesto en stand-by. El conflicto de la pesca, que también es un tema muy grave para el Uruguay y que me parece que ahí el estamento sindical está viendo un poco tirar de la piola a ver hasta dónde puede llegar. Me había notado la decisión del tema de las universidades privadas, que me parece que es una cosa medio incomprensible, son un hecho de la realidad y que nadie cree que se vayan a ir. Y después lo del tabaco, que me parece que es un regreso a una mirada un poco paternalista del Estado sobre los ciudadanos. Me parece que son pequeñas cosas que hemos visto en estos 100 días que no roban titulares, pero que sí que hacen al día a día de la gente. ¿Por qué, Natalia, esa dificultad en hacer foco de la cual hablabas? Sí, yo creo que hay, como decía, y lo mencionaron varios acá, una dificultad para marcar la agenda por parte del gobierno, y eso tiene que ver no solamente con el rol que está jugando la oposición, que lo está haciendo muy bien, ¿no? Porque está marcando en mucho mayor medida la agenda que el gobierno, y no solamente por lo que ha sucedido, como estas irregularidades y cuestiones vinculadas a lo que después terminó suscitando la renuncia de jerarcas de gobierno, sino también porque bueno, está marcando bien la agenda, posicionándose en distintos temas y posicionándose así como el Frente Amplio se posicionó, por ejemplo, en contra de rendiciones de cuentas de la coalición en el periodo pasado. En este caso está sucediendo lo mismo, pero a la inversa, solo que el Frente Amplio le faltan 2 votos en diputados y hay toda una dificultad con el tema de la negociación. Pero lo que voy es que se están haciendo muchas cosas en la interna del gobierno, sobre todo, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, está trabajando en un conjunto de medidas que le llaman Agenda Procrecimiento, que incluyen, entre otras cosas, un proceso de desburocratización del Estado, de agilización de los trámites, sobre todo para bajar los costos para los pequeños emprendimientos o para las pequeñas y medianas inversiones. Eso se va a anunciar próximamente. También se está trabajando en un cambio en el régimen de promoción de inversiones. Hubo anuncios de exoneraciones tributarias y simplificación de trámites para la frontera, para los comercios de frontera. Y después hay toda una serie de medidas que se han tomado dirigidas a sectores vulnerables y seguramente haya mucho elemento también en el presupuesto de esto. Algunas de ellas son la ampliación, por ejemplo, de los montos de las becas Butiá, que va a ser una ampliación gradual de 10.000 pesos anuales a 25.000. Luego, bueno, tenemos lo que lo vimos en el tape, el bono educativo. Y además, bueno, está un conjunto de medidas. También hubo una batería de medidas vinculadas a las personas en situación de calle. Lamentablemente falleció una persona, ¿no? en estas semanas, pero lo que voy es que todas esas medidas carecen de alguna forma de un relato integrador que las ponga en un contexto y las oriente con un rumbo claro, digamos, ¿no? En términos discursivos. El rumbo es el programa del Frente Amplio, el rumbo de este gobierno, ¿no? Y ahí está claro cuál es el rumbo y el gobierno está caminando hacia ahí, está trabajando. Hay como una especie de subestimar el valor de la comunicación, ¿no? Porque hemos escuchado a jerarcas decir, bueno, yo no soy un anunciador de anuncios, yo no quiero anunciar, yo estoy trabajando. Y no son cosas excluyentes, o sea, se puede trabajar perfectamente y comunicarle a la ciudadanía lo que se está haciendo, porque tenemos una situación inédita, según las encuestas de opinión pública, y es un porcentaje altísimo de la población, entre 30 y 40%, que no tiene opinión sobre la gestión. A pesar de que tiene una muy buena valoración del presidente, una simpatía que está por encima del 50%, hay un gran porcentaje de la población que no sabe, cuando le preguntan cómo valora la gestión, te dice o no sabe, no contesta, o no, bueno, ni apruebo ni desapruebo, ¿no? Y es inédito, es mucho más alto que en gobiernos anteriores. Entonces eso me parece que está denotando una cuestión de falta de un relato, como decía, integrador de lo que está haciendo el gobierno, que impide a la gente también pronunciar y evaluar el gobierno
Si bien quiero hacer la salvedad de que estamos recién en 100 días, ¿no? Algunos analistas han dicho últimamente que estamos como muy ansiosos, ¿no? Queríamos evaluar al mes, ahora queremos evaluar a los 100 días y hay leyes claves de este periodo, como la ley presupuestal, que todavía ni siquiera se mandó al Parlamento, pero más allá de eso hay como un vacío, me parece ahí, comunicacional, que el gobierno debería ponerle foco, que no tiene que ver solo con la comunicación, también tiene que ver con la síntesis política, ¿no? Brenda, ¿la gente que votó al Frente Amplio siente que está muy lento el arranque del gobierno? ¿Es lo que le dicen a ustedes la gente con la cual hablan? No, yo creo que es cierto que hay una gran expectativa. Yo creo que venimos de un proceso de un gobierno anterior que profundizó la desigualdad en el Uruguay, y esto está demostrado, hay números que así lo muestran. Y hay una gran expectativa de gente que gana 25.000 pesos por mes, de jubilaciones a las cuales la gente estaba acostumbrada a que se le daba un adelanto que luego no se restaba en el mes al ajuste de enero. O sea, un conjunto de expectativas de mejora de las condiciones de vida. Yo, por ejemplo, todos hemos hecho campaña acá. El tema de la seguridad fue uno de los centros de la campaña. Ha habido innumerable cantidad de anuncios del Ministerio del Interior respecto a temas de seguridad y sobre todo tecnología y demás. Me parece que son anuncios, obviamente, no hay aquí anuncios, ni aires acondicionados como se anunciaron en el gobierno anterior, ni tampoco grandes medidas como fue la reforma tributaria, por ejemplo, que fue un gran debate nacional. Pero sí me parece que hay una simultaneidad de acciones concretas que el gobierno va mostrando. Y yo no entraría, ¿no?, realmente en los temas vinculados a escándalos, ¿no? Porque acá vivimos una asociación para delinquir en el 4º piso de la torre ejecutiva y me parece que ya está, ¿no? Me parece que ahora la justicia está actuando, se está investigando, me parece que son casos, Marcet, bueno, una serie de casos, me parece que hay que mirar para adelante. Y creo que el principal problema que el Uruguay tiene, y esto involucra a dos gobiernos, el de Tabaré Vázquez y el de Lacalle, es que estamos creciendo al 1% de hace 10 años. Y que el Uruguay tiene que crecer una tasa de crecimiento superior como promedio para poder generar políticas públicas que permitan la redistribución, una mejor distribución de la riqueza, que es lo que el país demanda, me parece, ¿no? Si uno, vuelvo a repetir, si uno sale del área metropolitana, por lo menos en mi experiencia, las preguntas son ¿cuándo va a haber más trabajo y cuándo va a haber más salario? Y eso es lo que la gente está demandando en buena parte del país. ¿Me permitís, Leo? Sí. Recién hablan del relato. Yo lo que creo no es que falte relato. Lo que faltan son cosas. Porque el relato es gramscismo puro, ¿no? Como decía Gramsci, quien maneja las palabras maneja la realidad. No, relato no, faltan cosas. Si decimos que hay un proyecto de ley por mes, a ver, vamos a hablarnos de los escándalos. Se está discutiendo a ver cómo se financia el Partido Comunista ley, ¿no?, con desviación de fondos, ¿no? Del Fondo Viviendas a financiar el Partido Comunista. Así que mejor, eso es lo que dice el fiscal, que va a investigar porque tiene serios indicios. Pero hablemos de la desigualdad, Eduardo, no, de la desigualdad, por ejemplo. Porque está bueno leer la exposición de motivos que envió el propio Gabriel Odone. ¿Qué dice la exposición de motivos? Dice que se estancó la baja de la desigualdad en el periodo 2015-2019. Eso es lo que dice lo que mandó el gobierno de Eduardo y de Betiana. Que la baja, que se estancó la desigualdad en 2015-2019. Claro, después vino el gobierno nuestro con la pandemia. No fue excusa, porque ahí hubo rumbo. Yo no me acuerdo de programas en el gobierno de Luis que dijeran que se hizo en los 100 días, porque estaba a la vista. Teníamos la pandemia, administramos y cuidamos la salud de la gente, pero al mismo tiempo enviamos un proyecto de ley, la LUC, con 15 temas diferentes, en acuerdo o en desacuerdo. Pero había un rumbo, se sabía a dónde se iba. Cuando hay que explicar, es porque no es que la gente no entiende, la gente no ve a dónde va el país. Y decían, hicimos muchas cosas, incluso la semana pasada sacaron una lista tipo ahí de almacén de 46 cosas. Entonces yo digo, a ver, algún uruguayo le mueve su vida que el Uruguay, como logro del gobierno de estos 100 días, el ministro de Trabajo, Castillo, es vicepresidente de la OIT? No, parece que no. Dice, no, como gran logro, se instalaron los consejos de salario. No, los consejos de salario se instalaron en 1943. Se interrumpieron durante mucho tiempo hasta la ley de 2008 de negociación colectiva. Que vamos a tener la presidencia de la CELAC. Que el Ministerio del Interior va a llenar vacantes. ¿Y qué otra cosa puede hacer que llenar vacantes? Bueno, afuera que no llenara las vacantes. No son las vacantes el problema. El problema es que tiene que nombrar 2.000 policías, que fue lo que se comprometió
en aquel momento el candidato Orsi, hoy el presidente Orsi, de hacerlo inmediatamente. No. El otro día llega el ministro del Interior, que lo convocamos al Senado, dijo, no, en verdad no va a ser inmediatamente. No, es que va no a ser puede en ser 5 años. inmediatamente. Bueno, en términos médicos una cosa es el shock y la otra cosa es el efecto retar. En 5 años va a haber 2000. No es lo que dijo el presidente. Es decir, uno mira, yo traje acá la tablita porque me dediqué a estudiarla bastante, de las 46 medidas, solo 9 de esas medidas son cosas nuevas. 26 son anuncios sin hacer. En 100 días. De los 46 que decía, temas que vienen del gobierno anterior, 7. Entonces dice, bueno, si me dice que los uruguayos salen por la calle y dicen, menos mal que el ministro de Trabajo va a ser vicepresidente de la OIT, si eso es un logro del gobierno, la verdad, el logro que suena del poco. gobierno. Hay una cuestión que Me pidieron la palabra Díaz y Ojeda. Cierro la frase. Que es como un logro reglamentar una ley. Bueno, ¿qué tiene que hacer el Poder Ejecutivo? Reglamentar leyes, porque es el Poder Ejecutivo. Hay un anuncio ¿Qué ley, sobre los consejos de salario. ¿Qué ley van a reglamentar? En anuncio de las 46 medidas, la de infancia y adolescencia que hizo la actual ministra de Salud Pública, Lustenberg, cuando era diputada. Esa ley la presentó en el gobierno del Frente Amplio, no la votó el Frente Amplio. Salió en el gobierno de coalición porque la coalición le dio los votos y hoy hay que reglamentarla. Claro, tuvo que lavar culpas. Betiana Díaz. Sí, yo quiero hablar de los relatos y quiero hacer una aclaración sobre lo que planteó Javier sobre el déficit fiscal. Él habló del 3,1%, ¿verdad? Eso Bueno, es... la página del Ministerio de Economía. Sí, yo estoy acá en la página del Ministerio de Economía. Son temas que trabajamos en presupuesto y Hacienda. Es una mentira. Eso es hay que el déficit fiscal. No, lee hasta abajo. Tenés que leer hasta abajo. Lo tenemos acá. El déficit fiscal sin BPS. El consolidado del sector público en febrero, cuando terminó el gobierno. Te lo tengo acá. Lo tengo acá. Léelo si querés. Entrá a la página del MEF. El que te armó esos apuntes, le faltaron datos. Llegó a casi 5. Entonces, estamos hablando de que para relatos son maravillosos, dice, Javier. de que el gobierno del Frente Amplio ya comunicó 3 informes de resultados fiscal. Gobierno central y BPS. Sin BPS. Con el mayor respeto, Betiana. Y depurado del fideicomiso de la Seguridad Social. Está muy claramente escrito. Yo te voy a explicar lo que hace el gobierno. Lo que hace el gobierno es incluir yo simplemente estaba hablando comprometidos y no pagados. Estaba hablando eso. Tú cuando entras a la página del Ministerio de Economía y invito a la audiencia para que vean que justamente están los dos datos en la misma página, pero 3 párrafos abajo. Cuando se habla del consolidado del déficit fiscal, en febrero, a fines de febrero, que se publica a fines de marzo, lógicamente, estuvo por encima de 5. Es decir, cuando terminó el gobierno de la calle. Más BPS, Betiana, menos BPS y depurado del efecto del fideicomiso de la Seguridad Social. Es una equivocación, pero se corrige viéndolo. Lo que sí quería plantearte, Leo, es que a mí me parece importante esto que decía Javier sobre la falta de rumbo. Es decir, bueno, sí, hay cuestiones que hacen a la vida de las personas. El anuncio de las medidas para las personas más vulnerables, el anuncio para la frontera, lo que tiene que ver con una batería de medidas que esperamos durante muchísimo tiempo cuando se complicó la situación con la frontera con Brasil y con la frontera con Argentina. Escuchábamos a un Ministerio de Economía que nos decía, bueno, no hay nada más para hacer, mientras los actores en realidad estaban requiriendo medidas para poder paliar la crisis social y económica, y por eso decimos, sí, este es un gobierno que está haciendo cosas, que está haciendo un montón de cosas. El hecho de la designación del ministro de Trabajo es un hecho más, pero ojo que aplaudieron con bombos y platillos que en Dubái hubo un jeque que le dio un premio a Susana Arbeleche de la mejor ministra del mundo. Entonces, de verdad, me parece que no es como para traer arriba de la mesa. No es lo que está escrito por ustedes. Entiendo que como logro. Hay... Sí, también se celebró como un logro que en Dubái se le diera un premio a Arbeleche de la mejor ministra del mundo. Después todo lo que pasó en Dubái, ¿no? Pero bueno, lo que decimos es, esto que plantean también es un relato. Es un relato de lo que hace y lo que no hace el gobierno. ¿Cómo se va a negar el hecho de que se interrumpieron los consejos de salario y que además, entre otras cosas, cuando hubo consejos de salario en la administración pasada, hubo un poder ejecutivo que siempre que tenía que desempatar, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces,
agarraba para el lado de las empresas y no de los trabajadores, entonces claramente se interrumpió algo. Mayor que crecimiento del salario real en 50 No, años. mayor crecimiento no. Mayor Pico de salario real al terminar el gobierno, que es una cosa distinta que mayor crecimiento. Voy a tirar la pelota para el otro lado de la mesa. Eso es un relato. Tatiana, está bravo Pico es una cosa y mayor crecimiento es otra. Nunca hubo tanto crecimiento del salario real como en los gobiernos del Frente Amplio. Pico de salario real aumentaban un peso y quedaban en un pico, porque el mayor crecimiento se dio en los gobiernos del Frente Amplio. Es deshonesto plantearlo así. Yo lo leo, pero si lo vas a leer como estás leyendo sobre el déficit fiscal, es difícil, Javier. Ojeda. Sí, que estoy medio poco barra brava hoy, porque este debate, nos íbamos a tomar un café con Brenta recién mientras terminaba Betiana y Javier. Yo creo que a veces la gente se pierde un poco. A mí me parece que la gente la perdemos rápido, a veces cuando entramos en un debate en la guerra de los números. ¿tá? Porque uno está del otro lado, está viendo esto y que va a andar chequeando en tiempo real en la página del ministerio y leyendo a ver quién tiene razón y quién no. Y en el pantano gana el gobierno, porque en el pantano todo es con todo y nada tiene que ver con nada. Lo que sí la gente entiende con claridad, cuando le pasa más raya a los primeros 100 días de gobierno, es lo que se comió la agenda. Y si le hacemos un raconto es criminal, ¿no? Tenemos una renuncia récord de una ministra en tiempo que nunca se vio. Tenemos una renuncia en 36 horas de la vicepresidenta del puerto, que fue bastante analizado en este canal, de hecho bastante pormenorizado en materia de informe. Tenemos una renuncia del presidente de colonización, rara porque renuncia y sigue trabajando, pero no se va, pero va al Parlamento. En ese mismo marco compra una estancia anunciada a los gritos, arriba del lente de sol, toda una situación, a mí francamente hasta se podría haber manejado de otra manera. Se deroga lo que tiene que ver con universidades privadas habilitadas, que también parece ser un problema. Tenemos otros casos, ¿no?, que quedaron por el camino, pero no me olvido. El caso de Arim, quedó muy gris, quedó muy raro, dejó mucho agujero. Tenemos la formalización de un ex senador de la República que comió mucha agenda y generó también alguna discusión relativa a cómo actúa o no actúa la justicia, con algunas cosas que a mí me preocupan. Por ejemplo, el citar de manera urgente, con preguntas aparte cargadas de opinión, a la fiscal general de la Nación, me preocupa, y mucho. Yo no recuerdo haber visto nunca una situación de estas características de modo interpelatorio a la fiscal general de la Nación. Y lo que yo veo es, más allá de lo comunicacional que decía Natalia, yo veo que no hay un plan. No hay un plan. Y lo vimos, por ejemplo, cuando vino el ministro del Interior a la Comisión Especial de Seguridad del Senado. Tuvimos 4 horas sentados ahí. Durante casi 3 habló el ministerio. De esas 3 horas que habló el ministerio, yo les diría que 90% es diagnóstico y 10% es expresión de deseo. Y después el resto queda. ¿Y cuándo el plan? Y el plan en mayo de 2026. Y mientras continuamos lo del gobierno anterior y le agregamos alguna cuestión de tecnología que suma. Nadie dice que no. Creo que aparte reconozco que las medidas de frontera son interesantes y ojalá hubieran sido tomadas en el gobierno anterior. Nosotros la quisimos pelear y no tuvimos margen, pero no soy obsecuente en esto, ni niego que todo sea mal. Lo que sí digo es que la sensación generalizada, clara de la gente, es que acá no hay un plan. Hay una suerte de rodaje de alambre enorme que va atando donde podemos ir enganchando. Y no tenemos un rumbo país que diga, mire, en estos 100 días, en los temas clave vamos a hacer esto, en empleo vamos a hacer esto, en salario vamos a hacer esto, en seguridad vamos a hacer esto. De hecho, te digo más, nosotros en la primera sesión de la Comisión Bicameral de Salud Mental, yo lo primero que pedí fue que venga la ministra de Salud Pública a contarnos cuál es el plan de salud mental para 5 años, previo a nosotros hacer quizá una agenda de trabajo parlamentario en eso. Viene ahora el 23, 24 de junio y lo que les vamos a pedir es, no resultados, lleva 100 días, pero en 100 días me puede contar cuál es su plan. Está publicado. Porque, más allá de eso, es 2020-2027. Yo no interrumpí ni una vez. Te escuché y no interrumpí a nadie. Me porté precioso y así que espero lo mismo. Entonces, evidentemente es razonable pensar que lo que está a veces algo panfletario en páginas generales tiene que estar pormenorizado para el trabajo parlamentario. Entonces, de modo de cierre de todo esto es, lo que falta es tan simple como sentarse un día y decir, fácil para la gente, para que cualquiera entienda, este es el camino, este es el rumbo, esto es lo que vamos a hacer. Porque no se puede ser bueno para juntar votos y malo para gobernar. Entonces, yo lo que le digo es, estamos a tiempo de cambiar esto. Lo digo con la mejor buena voluntad, estamos a tiempo de cambiar el contenido y la comunicación. Porque las dos cosas son importantes. La gente no adivina. Entonces, Natalia recién acaba de hacer un raconto más importante y de mejor calidad que el que hace el gobierno.
En 2 minutos. Entonces, evidentemente, si todo eso está en curso, ¿por qué no se lo cuentan en la gente? Capaz que no está todavía del todo aceitado, o capaz que no tiene interlocutores de calidad para hacerlo. No lo sé. Lo que yo veo es que, como dicen Caetano y Chaschetti, acá hay un gobierno que no se termina de acomodar. Tiene tiempo y tiene margen de hacerlo ahora mismo, y ojalá lo haga por el bien de los uruguayos. Brenta. El ministro de Trabajo fue designado vicepresidente de la Asamblea Anual de la OIT. No es un hecho menor. Es un hecho muy importante para el país, porque es el reconocimiento de la calidad de la negociación colectiva en el Uruguay, que no es poca cosa, es algo muy importante, y lo digo sabiendo de lo que estoy hablando, porque en alguna oportunidad nos propusieron a nosotros presidir la Asamblea, y bueno, no ganaron los países de América Central, que son muchos. Pero eso es un reconocimiento muy importante. Pero el ministro dijo 2 cosas más, que no son para nada menores, ¿eh? Anunció que la ronda de Consejo Salario va a tener como criterio general los salarios más bajos. O sea, una política de promoción de los salarios más bajos, seguramente con un incremento del salario mínimo, que es el elemento que empuja hacia arriba el conjunto del salario, que fue la política de todos los gobiernos del Frente Amplio, de los 3, en los cuales, por ejemplo, en el periodo de Mujica se duplicó el salario mínimo nacional. Segundo, anunció una política respecto a las jubilaciones, claramente, donde se van a privilegiar las jubilaciones mínimas con una mejora sustantiva que se va a otorgar a mitad del año y que no se va a descontar como se hizo en los 5 años anteriores. Entonces, subestimar estos 2 anuncios es no entender una de las preocupaciones principales de la gente, que es sus ingresos. Hubo anuncios sobre políticas antitabaco, claramente, que fueron laxas en el periodo anterior. Hubo anuncios y un proyecto de ley sobre lavado de activos. Yo asistí hace pocos días a una conferencia que se organizó en el Banco República, donde un uruguayo, Montes de Oca, anunció que si hoy se evaluara al gobierno uruguayo en materia de lavado de activos, estaríamos en la lista gris del GAFI. Una laxitud en materia de lavado de activos que es peligrosa y que no se arregla tapando bocas de pasta base, ¿no? Bueno, aquí hay un proyecto de trabajo integral del tema lavado de activos para efectivamente combatir uno de los aspectos fundamentales del narcotráfico, que es cómo se ingresa a la actividad formal los recursos que se obtienen del dinero mal habido, digamos. Han habido anuncios en materia de becas Butiá, lo decía Natalia, ¿no? O sea, anuncios en lo que tiene que ver con la vuelta a clases, y se subestima esto, de los 2.500 pesos, parece que fue un dato irrelevante, cuando de repente se tienen ingresos mucho más altos, pero en ese periodo claramente hay un desenganche de muchos grises, y facilitar que de alguna manera continúen el resto del año, esto es un apoyo inicial, con el presupuesto del gobierno anterior, ¿no? Porque estamos trabajando con el presupuesto del gobierno anterior. Entonces, yo no sé cuál es la expectativa, pero venimos de 10 años de crecimiento del 1%, y el gobierno anterior no logró elevar esa cuestión, más allá de que recibió, y esta es otra característica de este periodo, el primer gobierno de Vázquez recibió de Valle la inversión más grande que tenía el Uruguay en la época, que fue la de Botnia en su momento, ¿no? En el segundo gobierno de Mujica se desarrolló todo el proceso de inversión de Monte del Plata. Hablamos de 6, 7 mil millones de dólares, ¿no? Y en el gobierno de Tabaré Vázquez se inició el proceso que culminó en este gobierno de UPM y el Ferrocarril Central. No hay a la vista hoy inversiones importantes en ese sentido, que son un elemento que tracciona la economía fuertemente. Entonces, el gobierno está trabajando en eso, el ministro Donen lo explicó claramente, capaz que no se entendió, que hay que tomar una serie de medidas de promoción de la inversión. Y yo diría que otro de los temas que está en la agenda del Ministerio de Economía, tiene que ver con la promoción de las inversiones en el interior del país. Que este es un elemento clave, ¿no? Cómo orientamos inversiones importantes al interior del país, donde, vuelvo a repetir, que el problema que a uno le plantean cada vez que va a una reunión con trabajadores, con asociaciones profesionales, es el empleo y el trabajo. Y para recordar que el salario mínimo más alto de la historia se produjo el último año del gobierno, porque durante 4 años los trabajadores y los jubilados perdieron salario real, y me imagino que esto no será motivo de discusión, ¿no? Les propongo pasar a un tema que está vinculado, que es el desempeño particular del presidente Yamandu Orsi como presidente, como líder también,
Y para oficiar de disparador, vamos a ver un tape con lo que Orsi le decía a los colegas del Observador cuando le preguntaron sobre este punto. Si alguien pensaba que yo iba a entrar con 3 o 4 leyes, iba a ser la vedette del carnaval, que sigan esperando, no me interesa. No quiere ser la vedette de carnaval el presidente. Martín, ¿qué opinión te merece la actitud y el desempeño de Orsi en estos primeros 3 meses? No, yo me repito un poco, pero creo que es lo que dice Orsi es lo que yo decía previamente. Es lo que cualquiera que haya visto la campaña, creo que esperar que Orsi llegara con 4 proyectos de ley que revolucionaran el Uruguay no era la idea. Digo, imaginarse eso me parece que estaba fuera de la realidad. Ahora, el problema de fondo es que uno no ve tampoco en el equipo planes muy claros. O sea, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene el Uruguay, ¿no? O sea, claramente tenemos un problema en educación, tenemos un problema en seguridad, tenemos un problema en creación de riqueza y a veces el tema del salario, creo que todos estamos de acuerdo que queremos que suba el salario, pero también la realidad es que creo que la principal preocupación de la gente es que haya más trabajo y a veces una cosa va en contra de la otra, ¿no? Entonces, ¿dónde van a salir esas ideas? ¿Quién va a llevar adelante esos proyectos? Hay una apuesta muy grande al ministro Done, que habrá que ver ahora con el presupuesto cómo funciona, pero en las demás áreas yo creo que, más allá de que todos creemos que Orsi es una persona componedora, amable, que cae simpática y que nadie esperaba de él ser un presidente ejecutivo que estuviera llamando a los ministros cada 10 minutos para que muevan la aguja, creo que si algo podemos decir que deja un poco una sensación de escasez, es el rol de los ministros, sí, asumiendo un rol más proactivo a la hora de plantear ideas, políticas, proyectos de ley que logren impulsar al país en estos desafíos enormes que tiene arriba de la mesa. Natalia. Sí, ahí retomando un poco lo que planteaba Javier de los relatos en realidad y conectando con esto que decía Martín, primero que no podemos echarle la culpa a Gramsci de todo ni responsabilizarlo de cualquier concepto, ¿no? El relato es un concepto que trasciende ampliamente a Gramsci, hay distintos autores que hablan de las narrativas y simplemente lo que significa es contarle a la gente lo que estás haciendo, básicamente, ¿no? No tiene nada que ver ni con la hegemonía ni con otros conceptos gramscianos, en realidad simplemente es eso y Andrés mencionaba recién el tema de los interlocutores y conectándolo con el rol del presidente. Yo creo que hay algún problema con los interlocutores, ¿no? en esto de contar lo que se está haciendo porque por la vía de los hechos van surgiendo, y los interlocutores van siendo los que van tomando las medidas. Por ejemplo, una acción comunicacional interesante fue la que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas, salir a la frontera, a comunicar en la frontera, en una localidad de frontera, las medidas que tomaba para los comerciantes, ¿no? Eso es una acción de comunicación y lo hicieron desde mi punto de vista muy bien en términos comunicacionales, pero ahí el presidente, digamos, ¿no? Cuando le consultan, por ejemplo, sobre esto en la entrevista que le hacen los colegas del Observador, él siempre dice, son mis equipos que están trabajando, sí, tomaron estas medidas, pero también creo que la gente espera en el presidente como un rumbo más claro, que comunique un rumbo más claro, ¿no? Él en eso de delegar el trabajo, también a veces delega la comunicación. Y claro, venimos también de la comparación con el periodo de gobierno anterior, donde teníamos un gran comunicador, que era Luis Lacalle Pou, que centralizaba muchísimo también la tarea de comunicar. Entonces es inevitable un poco la comparación y quizás que se le exija a Orsi algo que quizás no esté en su, como decía Martín, capaz que en su personalidad ¿no? Tiene como otro estilo y está bien que lo tenga. Pero quizás en algunos aspectos comunicacionales se espera que tenga posiciones, o por lo menos que comunique rumbos más claros o posiciones más firmes, ¿no? Creo que por parte de un sector de la ciudadanía, quizás lo que esté echando en falta sea un poco eso, ¿no? ¿Comunica mal Orsi? No, vos es que yo, hay algo que estoy escuchando que se repite y que en realidad no cambió de la campaña, ni siquiera desde la interna hasta acá, que es esta suerte de subestimar a Yamandú Orsi, que, ganó su interna con una amplísima ventaja, pero que además le gana al gobierno que decía que la campaña no tenía rumbo, que Yamandú Orsi no tenía programa, que no estaba preparado, que no hablaba, con más de 95.000 votos de diferencia, ¿no? Entonces, es un poco algo que está instalado, esto de tratar de cuestionar el liderazgo de Yamandú, y creo que ha demostrado una y otra vez que está más que preparado para la tarea. Yo creo que en realidad Orsi tiene un estilo de comunicación muy
frontal y llano, que creo que a la gente además le llega claramente. Es cierto que yo creo que hay puntos donde uno no puede comparar. No se puede comparar porque yo creo que en Uruguay algo pasó para que a la gente le interesara ver todas las conferencias de prensa del presidente. Y era que no sabíamos si nos íbamos a morir en plena pandemia, básicamente. Entonces todos teníamos la costumbre de esperar la conferencia de prensa porque se anunciaban antes que nada medidas sanitarias. Antes que nada medidas sanitarias. Después a eso se le fue sumando algún paquete de medidas económicas, fiscales, pero en realidad el centro en la comunicación al principio del gobierno de la calle tuvo que ver también con la necesidad de la gente de encontrar respuestas en un momento muy difícil. Uno podrá acordar o no, pero es cierto que se lideraban así y que la gente la seguía por eso. Ahora, ¿alguien puede negar que el estilo de comunicación de la calle también es un estilo llano, campechano, que le llega a la gente? No, obviamente que no. Pero creo que son roles diferentes en momentos históricos y económicos distintos y en momentos sanitarios distintos. Creo que en realidad esto de subestimar a Yamandú es algo que vimos que falla bastante. Por lo general está muy lejos de la percepción de las grandes mayorías. Javier García. Primera cosa, el presidente de la República merece todo el respeto. Y no creo que haya nadie que le haya faltado el respeto. Primero, primero estoy queriendo desarrollar la idea. Primero porque no corresponde y primero porque es depositario de la voluntad mayoritaria de los uruguayos. Así que los análisis del punto de vista ni del personales, ni aún de la política comunicacional, eso es para los comunicadores, para los semióticos. Al presidente debe evaluárselo por el liderazgo que tiene. Y el liderazgo se puede expresar de muchas maneras. Lo que es claro, por lo menos para muchos, es que en estos 100 días ha faltado el liderazgo. Y el liderazgo impone, ustedes mismos repetían lo de la carencia de rumbo, que uno tiene que ver al presidente con el brazalete de capitán. Hablará más, hablará menos, sonreirá más, no importa eso. Lo que importa es que tenga claro cuál es el rumbo que tiene el país. A ver, uno decía, porque parece que lo bueno del gobierno pasado, ya hubiéramos querido nosotros en el 2020 tomar el gobierno con los resultados que dejamos en el 2025, no con 10% de inflación, de desempleo, con caída del empleo, con caída del salario real. Entregamos un país en muy buenas condiciones. Todo lo que hubiéramos querido, no. Y no hay excusas de pandemia, no hay excusas de sequía, porque incluso el rumbo lo fijamos en plena pandemia, con la ley de urgente consideración, con una revolución en infraestructura. Dice, no hay inversiones. No, inversiones hay. Lo que pasa es que el gobierno está en una discusión de dejarla sin efectos. Arasati, hidrógeno verde. Una de las inversiones más grandes que tiene el país por delante, que ahora escuché a la ministra que está tratando de, dijo, relocalizar. Ustedes se imaginan, en el medio de una de estas inversiones, empezar en esa discusión. Pero en fin, estaban las inversiones, estaba el piso sólido como para trabajar arriba de ello. Porque es mejor heredar un país con 107.000 puestos de trabajo más que con 107.000 puestos de trabajo menos. Es mejor heredar un país con 5% de inflación y no con 10% de inflación. Es mejor heredar un país con un desempleo 3 puntos menor a los 3 puntos más que heredamos nosotros. El piso es muy sólido. Entonces digo, a partir de este piso sólido, lo que reclamamos es que el gobierno y el presidente lidere, asuma, y que terminen los escándalos. Porque vuelvo a reiterar, los escándalos no fueron creados por la oposición. Los escándalos surgieron de aquello de que gobierna la honestidad. No, pero se llevaron preso al jefe de la seguridad del presidente. Por favor, Javier. A ver, realmente, todo eso que tú decís tuviera un correlato con la realidad de las grandes mayorías del Uruguay. Ese país de maravillas que tú relatás. ¿Por qué hubo la diferencia en votos que hubo en el balotaje? A ver. Yo digo, no, porque realmente mejor parece que es un país espléndido donde la gente ganaba mejor que nunca, pleno empleo, ¿no? Bueno, ¿por qué perdieron las elecciones? Es pelearse con la realidad. Se fueron con una ministra de Economía que discutía con el INE y que discutía con su consejo fiscal asesor. Se fueron con 100 medicamentos faltantes en ACE, se fueron con cosas que la gente no reclamaba y que no le daban respuesta cuando estaban gobernando. Un país con 107.000 empleos más
que con 107.000 Lo que digo es, menos. si esto fuera sin hablar de la precariedad del empleo. Porque orden. De lo que tenía antes. Yo le pido a producción que se pare a ver qué hace Javier. No le gusta eso. Como los del fondo revoltoso me lo separan, me están en cada punta. Claramente la gente lo leyó distinto, Javier. Leo. Brenta, sí. Perdón. No, quiero decir esto. Yo me parece que no conduce esta lógica, ¿no? Pero hay cosas que hay que aclarar. Los 107.000 puestos de trabajo menos que recibió el gobierno de la calle Pou eran producto de los 350.000 puestos de trabajo creados en los gobiernos del Frente Amplio. Eso hay que recordarlo. 15 años. Hoy tenemos contra una 2 discusión. años de trabajo efectivo, Sí, sí. porque tuvimos 2 años y medio de pandemia, ¿no? Creamos 350.000 puestos de trabajo. Contra 2 años y medio, entregamos Eduardo. el gobierno. No voy a decir la honestidad del con una razonamiento de tasa decía del Betiana, digo la 8%. realidad, no el relato. No, así no se puede hablar. Y con un crecimiento importante de la igualdad de la sociedad uruguaya, que es lo que el gobierno de la calle retrotrajo, digamos. La sociedad uruguaya hoy es mucho más Brenta, desigual que el final del gobierno del Frente Amplio. Medio punto del Y son- índice de Gini. y bueno, no son podemos datos- decir que cayó Ah, no, la desigualdad. mové una décima del índice de Gini, ¿eh? El Hablá índice con Gini un ya de por sí economista, es bastante discutible, Mové pero una vamos a sola decir que décima. bajó, aumentó la desigualdad El por otro medio punto día del índice se Gini. comentó respecto a esta discusión que hay sobre la caja profesional el famoso tema del descalce de los timbres, ¿no? De ajuste por IMS y ajuste por salario. La diferencia es 70%. El 70% de diferencia es el crecimiento del salario real de los gobiernos del Frente Amplio. Y también podríamos decir que tuvimos 5,5% de desempleo, que fue el desempleo más bajo de la historia desde la recuperación democrática. Entonces yo diría no discutir eso más. Pues si no, Lo que pero hay digo que es, vamos a discutirlo, pensar un porque poquito los para números son adelante. los números, ¿no? Pero hay que Y Betiana discutirlo. planteaba recién un problema, Hay que que para nosotros es un problema. Incluso mayor. Porque decía recién, perdóname, déjame No, terminar. una cosita chica. Decía- Mayor desigualdad en 2016 y 17. Mucho mayor. Ya que te ahora. dejé. Por eso digo. Decime decir esto. Cuando se movió fue cuando se movió más fue en los Nos gobiernos ofrecía del Frente Ojeda el diálogo, ¿no? Ojeda, te estoy tirando un Yo no- centro yo no para... ofrecí nada todavía, Te estoy no tirando duda. un centro para que te metas en este negocio. No, yo estoy en el negocio. dijiste- Estoy tranquilo. No, yo sé por que las estás, dudas. sí, tengo claro que estás. Está por las dudas, Pero estamos bien. quiero decir que sobre algunos temas, hace un mes y medio que estamos negociando. Un mes y medio que venimos negociando en el Parlamento, en una pieza, en otra pieza, en la bancada de ustedes, en la bancada nuestra. Vamos a decir las cosas como son. Ahora, y no hemos logrado acordar. Vamos a volver hablando de al ese tema tema. original. Pues entramos en el pantano de los números, en el Tuyo, contrarrelato y terminamos con la gente perdida del otro lado. La pregunta original era qué rol cumple el presidente en esto. Y yo tengo una sensación muy marcada. Cuando se instala algo en la gente, como decía Betiana recién, no es que no seamos comunicadores que instalamos cosas. Se instala porque tiene asidero para instalarse. Si la gente lo instala, no lo instalamos nosotros. Ojalá tuviéramos nosotros la capacidad de instalar una imagen del presidente. Y claro, cuando uno mira para atrás, ve presidentes de otras características. Digo, a ver, Tabaré Vázquez hablaba muy poco, pero tenía un liderazgo muy marcado. Acá cuando el técnico del cuadro no manda y no le dice a cada jugador dónde juega, y cada jugador juega medio libre, tenés un cuadro medio de fútbol, que corren todo atrás de la pelota, que es lo que yo siento que está pasando hoy. Y no es una crítica, a ver, evidentemente es el estilo que él tiene, es el uruguayo medio por definición, eso genera una empatía muy grande y eso ha sido evidentemente muy poderoso en campaña electoral. Ahora, juntar votos es una cosa, gobernar es otra muy distinta. Yo esta frase que se repite de la revolución de las cosas simples es la manera más simpática de solemnizar poéticamente la nada, ¿no? Porque está bien, fantástico, ¿y esto qué es? ¿Qué le ponemos adentro? Entonces, yo lo que siento es que no tenemos un conductor que ordene y que nadie manda en esto. Y que no va a ser el presidente el que mande porque no es su estilo. Y es más, ¿qué pasa? Esto no es la campaña. Ahora no puede elegir no hablar cuando no quiere hablar. Ahora tiene que hablar en todos lados a donde va o hacer lo que hace Tabaré Vázquez y no hablar nada. Pero habla en todos lados. Entonces le consultan sobre algo y siempre es una cosa media ambigua donde no sacamos una idea concreta. Ah, sí, esto va a pasar. No, mire, yo y la pasta frola y a veces dulce de leche, a veces membrillo, por las dudas. Entonces, bueno, le voy a tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Con la caja, por ejemplo, cuando le preguntan, y bueno, es injusto que la verdad que la gente tenga que pagar, pero bueno, pero todos tienen que pagar algo. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, mi sensación con esto es que no tenemos un conductor, que no lo vamos a tener porque no es su personalidad y su manera, y creo que no es una crítica, es cómo se ha dado. La gente votó a esta persona para conducir, creo que empáticamente a la hora de votar, de meter un voto funcionó muy bien, y ahora, a la hora de gobernar, no hay quien encauce a esta tropa. Y tenemos anuncios sueltos de que vamos a traer gente de Medio Oriente a hacer cuestiones de agricultura, y vamos a mandar ayuda humanitaria a no sé dónde.
Y van surgiendo anuncios, ¿no? Y uno dice que van a volver a permitir que los piquetes sean parte de los derechos y la ocupación parte del derecho de huelga. Y no hay como una cohesión en esto. Y sin cohesión es imposible tener plan y rumbo. Alguien tiene que tener la última palabra y decir, bueno, señores, ya está, vamos a hacer esto porque lo digo yo y soy el que manda. Entonces, al no haber eso, tenemos un lío. Está el Pacha tratando de hacer eso de backup, haciéndolo, diciendo que no lo hace todo el tiempo, porque si tiene que explicar, si tiene que salir el Pacha a decir públicamente que el presidente es el presidente, estamos en un lío. Una cosita porque... Natalia, me pedía la palabra. Sí, yo creo que ahí es cuando discrepo con lo que decía Andrés respecto al tema de la conducción. Me parece que un conductor se compone de muchos elementos, ¿no? Yo mencionaba recién el aspecto comunicacional y algunos déficits que me parece ver en el liderazgo, pero sin duda también es cierto que hay un estilo que él tiene que conecta muy bien con amplios sectores de la población. Por algo ganó la interna con luz y por algo ganó también las elecciones. Y además no tenemos realmente estudios, y los estudios que tenemos nos muestran una simpatía bastante alta del presidente, ¿no? Algunos indican como un 64%, otros le dan un poco más bajo, en torno al 55%, pero tenemos una simpatía de la población hacia él muy alta todavía. Y además la conducción en realidad tiene que ver con designar buenos equipos, saber manejarlos, dejarlos trabajar con tranquilidad y que trabajen y que generen medidas, ¿no? Yo mencioné algunas medidas, me quedaron bastantes más, si quieren puedo seguir, pero se han tomado para que vean que esta construcción de alguna manera narrativa que hemos tenido en estos días de que no hubo medidas en este gobierno, en realidad es falsa, porque se han tomado, por ejemplo, se creó la Secretaría de Ciencia y Generación de Conocimiento que va a dictar, a definir la política pública de ciencia, y además en materia de política exterior se abrieron mercados ya, en pocos días se abrió el mercado de pollos en Hong Kong y se habilitó el ingreso de harina de colza y de soja uruguayas a China. Esas fueron algunas de las medidas que se mencionaron en ese listado un tanto desordenado, coincido con Javier, que hizo el gobierno a los 100 días. Se está trabajando en todo un proyecto de movilidad con una mirada metropolitana también. Se firmó un contrato con la CAF para estudiar la viabilidad de un tren de pasajeros. Entonces, son todos evidentemente cuestiones a futuro y veremos cómo evolucionan. Se mencionaban los consejos de salarios y las pautas para los salarios más sumergidos. Y ahí tenemos, en realidad tenemos hechos que quería también hacer algún comentario respecto a algo que había dicho Javier sobre la cuestión de la desigualdad que estuvimos comentando recién. Es cierto que el índice de Gini se estancó desde a mediados del gobierno de Mujica y no mejoró sustantivamente después de ahí, ¿no? Pero también es cierto que con escenarios de bajo crecimiento, como fueron el último gobierno del Frente Amplio y el gobierno de la calle Pou, hubo patrones de distribución de la riqueza distintos, ¿no? Patrones de crecimiento de los ingresos distintos según los deciles, o sea, los porcentajes de la población. Con menores ingresos y los porcentajes de la población con mayores ingresos. Entre los hogares con menores ingresos, en el último gobierno del Frente Amplio, fueron los únicos que incrementaron sus ingresos, fueron los hogares más pobres. Y en el gobierno de la calle Pou, el patrón fue a la inversa. Es decir, que en los frutos, digamos, en lo que vemos de los resultados, en materia en ese caso, de distribución de la riqueza, tenemos resultados diferenciados. Entonces, bueno, veremos en función de estas pautas salariales y de otras medidas que tome el gobierno, recién eso lo vamos a poder evaluar cuando termine el gobierno, pero hubo resultados distintos, ¿no? Entonces, nada, simplemente me parece que la conducción no solamente es marcar posturas firmes en términos de relato y de comunicación, sino también liderar equipos, y en el caso de lo que llaman escándalos, Javier y Andrés, que fueron las renuncias de estos jerarcas por distintos motivos, ahí hubo un presidente que terminó laudando, ¿no? Hubo mucha discusión durante algunos días y un presidente que terminó definiendo que esas personas se apartaran de su cargo, ¿no? Y eso también tiene que ver con el liderazgo y con la conducción. Nosotros tenemos que ir a una tanda, ya venimos con más Séptimo Día. Seguimos en Séptimo Día, la mesa de debate más grande de la política del Uruguay. Y como los he visto que han discutido mucho,
que les duele la garganta, que no han podido decir todo lo que tenían para decir porque sienten molestia, les voy a dar un consejo. Dolor de garganta, irritación, aftas, llegó al Uruguay Oralzone, que con su doble acción antiséptica y antiinfecciosa alivia el dolor y el ardor en toda su boca. Así que ya sabés, si tenés molestias al tragar y al debatir de política, tu boca pide Oralzone. Bueno, sigamos. Creo que Martín tenía una pequeña acotación sobre el tema desigualdad, índice de Gini. No. Ya quedó en minoría en el debate. Te doy un minutito para aclarar eso. Dale, no. A mí el tema me alucina. En Uruguay es el único país del mundo donde veo que el índice Gini ocupa un lugar tan grande en la discusión pública, porque además es un índice que tiene cantidad de efectos, porque, por ejemplo, hay una cantidad de países con los que nosotros no querríamos parecernos que tienen mejor Gini que Uruguay, porque si toda la gente es pobre, tenemos un índice Gini espectacular, y creo que nadie querría eso, ¿no? Entonces, ahí hay y medio punto, yo qué sé. Pero después hay una cosa que yo quería decir con el tema de la comunicación. A mí me parece que a veces ponemos, y viniendo de alguien que trabaja en comunicación, le damos demasiada relevancia al tema de comunicación. Yo creo que un gobierno que hace las cosas bien, las cosas se comunican solas, no necesita tampoco tanto debate el tema ese, ¿no? Pero vos pensabas, Leo, te gano de mano, ¿qué podíamos esperar a futuro? Esa es la pregunta que estaba planteada. El último bloque, dediquémoslo a eso. ¿Qué podemos esperar para lo que viene en función de lo que hemos vivido en estos 100 días y en función también de lo que esperamos que ocurra? Yo creo que a ver, es irreal esperar reformas profundas, así como lo que dice el propio Orsi en la pregunta, ¿no? Que él iba a estar tirando reformas como la reina del carnaval. Creo que eso no lo espera nadie. Creo que la sociedad uruguaya, para mi entender equivocadamente, no lo pide, pero me parece que lo natural sería que hay una cantidad de figuras clave en este gobierno que tienen poca experiencia de gobierno, empezando por Alejandro Sánchez, algunas figuras que creo que se van a ir asentando con el paso del tiempo, y habrá que ver ahí cómo pueden ejecutar la tarea de gobierno, que no es fácil. Pero me parece que lo que más está fallando ahí es algunas figuras relevantes de los gabinetes que me parece que todavía no han empezado a tallar en la opinión pública como deberían. Caso Done, caso de la ministra de Industria y alguno más, que me parece que se podría esperar un rol más protagónico que hasta ahora no han tenido. Betiana Díaz. Sí, yo volviendo en esto de ponerle perspectiva de futuro, hoy Andrés planteaba que decir la revolución de las cosas simples era como una cosa así como poetizar la nada misma, y en realidad mientras nosotros llenábamos de contenido esa consigna de la revolución de las cosas simples, en la coalición de Andrés había gente que subía un muñeco que era tribilín con la boca atada. Entonces después pedir respeto es muy difícil en el debate. Pero en realidad la revolución de las cosas simples tiene que ver con respuestas pragmáticas en momentos donde la gente necesitaba respuestas concretas a los problemas que tenía. Y no este bombardeo de, está bien, el terreno de los números, de hablar del pico de salario real, de los empleos, de esto y otro, cuando en realidad la gente no la estaba viendo. Claramente no la vio, y esos más de 95.000 votos de diferencia son lo que demuestra el divorcio que hubo de la realidad que tuvo el gobierno. Entonces, el gobierno de Yamandu Orsi viene planteando acciones concretas, algunos anuncios que obviamente tienen que tener una expresión en el presupuesto nacional. Pues me extraña mucho que Javier diga que él no puede creer que no se van a crear 2.000 cargos enseguida cuando sabe perfectamente que las vacantes se crean en instancias presupuestales, como los presupuestos nacionales o las rendiciones de cuentas. Y que sí, que por lo general tienen una planificación a 5 años con correcciones año a año, como es el caso uruguayo. Entonces, lo que esperamos es respuestas a los problemas más urgentes de la gente. Con el centro en quienes tienen menos, como ya se anunció, por ejemplo, este bono que luego se va a universalizar, pero que empieza por los quintiles más bajos de ingreso, y además en un proceso donde se abre el diálogo de la seguridad social, que yo creo que son aspectos muy importantes, donde se habla de la infancia, se habla de los cuidados, se habla de las prestaciones, de la discapacidad, del trabajo, y con una ronda de negociación colectiva que va a empezar, que el Frente Amplio ha planteado ya que va a respetar sus credenciales, que es haber sido el único partido que gobernó con 15 años ininterrumpidos de aumento del salario real para los uruguayos. Les pido a todos los que quedan brevedad porque falta poco para terminar el programa. Javier García. Tanto lo sé, Betiana, que es un tema que el presidente, en el momento candidato, no lo sabía. Que dijo en Canal 4, colega de ustedes, poquitas horas antes de la elección, que iba a crear 2.000 puestos de policía antes de la ley de presupuesto. Antes de la ley de presupuesto. Y que para ello iba a hacer transposición de rubros.
Como no lo hizo, ahora promete llenar las vacantes. Llenar vacantes es lo que hace cualquier gobierno. El tema son los cargos nuevos. Primera cosa. Segundo, a la pregunta de Leonardo. Tenemos un minuto. Sí, a la pregunta de Leonardo. ¿Qué uno espera para adelante? Que el presidente Orsi aproveche la foto que mostraron ustedes, donde estaba el presidente de la calle Pou y el presidente Sanguinetti. Que no se entregue a las corporaciones, que no se entregue al PIT-CNT. La derogación de la ley de universidades privadas, que es un reclamo sindical. Eso es bueno para el país, que no se entregue a los sindicatos de la educación, que no se entregue con el tema de las certificaciones médicas, que el país confía en el presidente de la República y que confía también porque debatimos, pero nadie dudará que aquí el debate político y los partidos políticos son partidos democráticos y que acá se debate con mayor o menor grado de decibeles en tono positivo. Que lo aproveche el presidente Orsi. Brenta. El presidente Orsi fue intendente 10 años. Se retiró con una aprobación de las más altas que ha tenido un intendente a lo largo de las últimas décadas. Ha tenido este estilo de conducción en Canelones que le permitió construir acuerdos más allá del Frente Amplio, con resultados que le permitieron financiar inversiones muy importantes en Canelones. Creo que esa impronta es una impronta propia y diferente a la de otros, y yo creo que lo que podemos esperar es que sigamos en la línea, por ejemplo, de que 100.000 niños reciban esta partida que se va a generar este periodo y que se universalice, que se ponga el acento en los sectores más vulnerables de la sociedad, que son las resultantes de determinadas políticas que existieron en el país. Y sobre todo, que se cumplan las 65 medidas que el gobierno anunció, que el presidente anunció en Colonia. Porque en realidad la credibilidad del sistema democrático depende de que se cumplan las promesas que se hacen en campaña. Y esta consigna que el Frente utilizó de sabremos cumplir, bueno, es el objetivo que tenemos y que yo confío se va a consagrar en estos 5 años de gobierno. ¿Qué espera Ojeda? Brevemente, salvedad con los 2.000 policías. Nota, portal de medios públicos, 19 de noviembre del 2024. El presidente declara, esto no tiene mucho misterio en Uruguay. Contratación prioritaria en el presupuesto. Señalando que si es necesario se reasignarán recursos para cumplir con esta meta. Veremos con la caja que nos vamos a encontrar, pero prioridad, esos 2.000 efectivos nuevos. Sí. Porque si no, esto de la seguridad no se detiene. Con franqueza, no parece ser algo que se va a hacer en 5 años, o sea que le van a dejar resuelto al otro. O sea que este gobierno no va a tener que tener una seguridad de calidad baja porque no va a tener esos 2.000 policías clave. No lo quiero dejar colgado porque no es menor. Con el tema de fondo de qué podemos esperar hacia adelante, mi expresión de deseo es que empecemos a tener un rumbo de otra claridad. ¿Ah? Y el sabremos cumplir, yo quiero saber qué es lo que vamos a dar cumplir. Que me cuenten qué es lo que van a cumplir, por lo menos en las áreas clave, qué es lo que está faltando de información. Y la otra cosa importante que se dijo al pasar hoy, yo creo que la mayoría del Parlamento debuta en esta calidad de Parlamento sin mayorías. Esto es muy importante, ¿tá? Porque estamos teniendo unos dolores de parto terribles con el asunto de... Porque aparte tuve la mala suerte de que en el primer proyecto grande que mandan, los 4 votos que siempre estuvieron como más en prensa fáciles de conseguir, los de Cabildo y los de Salle, son los que están más en contra del proyecto que mandó el gobierno. O sea que hoy, eso que parecía ser algo simple y que se arreglaba rápido, no pasó. Y esta oposición toda fragmentada, que no se sabe quién es quién, bueno, para esto se juntó. Entonces estamos en un lío. Entonces, evidentemente, no se puede subestimar el poder que tiene la oposición, que si se junta tiene nada más ni nada menos que mayoría en una de las cámaras. No se aprueba nada sin votos de oposición. Entonces, el talante de conversación y la manera en que nos comunican, nos hablan y nos consultan tiene que ser otra. Y para eso somos todos nuevos, porque la mayoría de los que están, algunos no, pero la mayoría está en este nuevo talante de mayorías divergentes que implica otra realidad. Así que con Javier estamos para conversar, pero para conversar hay que hablar, no mandar. Natalia, te toca la doble responsabilidad, cerrar y ser breve. Bueno, yo creo que así como se ha subestimado a Orsi, también se ha subestimado el poder de actuar de manera uniforme de la coalición hoy oposición. Y lo ha mostrado en estos episodios, en estos 2 proyectos que están ahora en votación. Por un lado, la caja de profesionales que mencionaron recién y también la rendición de cuentas que ya se votó en comisión y se votó con los votos en contra de la oposición algunos artículos, como por ejemplo el tope de endeudamiento, que es un artículo clave para el gobierno porque lo precisa, digamos, para
bueno, para pagar gastos del periodo anterior y bueno, ha manifestado que es un artículo relevante. Entonces me parece que las primeras señales para el gobierno en el Parlamento no fueron auspiciosas, entonces la gran incógnita de cara al futuro es cómo el gobierno piensa conseguir los 2 votos que le faltan en diputados. Es verdad que el presupuesto tiene elementos que permiten negociar con otra soltura, se le puede dar alguna concesión a algún legislador dentro de la coalición de la oposición o también dentro, incluso al propio Identidad Soberana, pero bueno, por ahora el gobierno no ha ganado, entre comillas, en esos espacios de disputa o de negociación parlamentaria. Entonces, bueno, resta ver un poco cómo piensa hacerlo de cara a los proyectos claves que hay este año. Muy bien, con esto llegamos al final de este 7º día. Les agradezco la discusión, los aportes y la altura con que lo han hecho. Nosotros nos reencontramos el domingo que viene.